tarde de hoy os hablaremos de los 10 datos sobre la misión Apolo que la NASA quería mantener en secreto. Llegar a la Luna fue un logro fantástico y la tecnología era increíble, pero tenía la complicación añadida de qué podría pasarle al ser humano al llegar allí. La número 10. Mientras Alan Bean y Pete Conrad estaban dando su segundo paseo espacial por la Luna en el Apolo 12, mientras miraban sus manuales de lo que tenían que llegar a hacer, en una de las páginas se encontraron esta foto que estáis viendo ahora mismo de la Playboy. Al lado encontraron un escrito que ponía: no olvidéis de escribir las protuberancias. Los astronautas encontraron más de una imagen en los libros de las listas de verificación. Todo esto fue efectuado por el artífice de Davy Scott, el comandante de respaldo. Y algunos libros que contenían dibujos animados fueron hechos por Henry Reyes, jefe de operaciones de prevuelo de la NASA. Los dos astronautas no dijeron nada, sabían que cada palabra estaba siendo grabada y que los contribuyentes estadounidenses, o al menos algunos de ellos, no querrían bromas sobre el alunizaje que había costado millones y millones de dólares. Sin embargo, ellos empezaron a reírse. De hecho, Conrad y Bean estaban teniendo unas buenas risas. Quizá para algunos en la Tierra les preocupara, porque podían estar sufriendo algún tipo de rapto espacial. En la número 9 tenemos una obra de arte que fue llevada por el astronauta Dave Scott y se trataba de una pequeña estatua de metal. Era un monumento a los astronautas y cosmonautas que habían muerto en el nombre de la exploración espacial. La estatua viajó 250.000 de millas sin el conocimiento de la NASA. El escultor estadounidense Forrest Meris tuvo la idea de enviar esta obra de arte en miniatura a la Luna. Cuando vio que intentó contactar con la NASA y no obtuvo respuesta, decidió pasarlo de contrabando. Él y otros 5 artistas conocidos crearon el diseño que se podía grabar en una pequeña pieza de cerámica. La imagen más llamativa era la de Andy Warhol. Era un cohete en pleno vuelo, una imagen muy estilizada. También encontramos otra del tipo más tosco, que era un pene y los testículos. Esta obra de arte se alojó debajo de las mantas de oro alrededor de la base del módulo lunar, proporcionándole aislamiento térmico. Myers se puso en contacto con un técnico que trabajaba en el módulo y que estaba dispuesto a ocultarlo en él. 2 días antes de que el Apolo se lanzara. De esta manera se inauguró el primer museo lunar. En la número 8 tenemos: las instalaciones de baño dejaban mucho que desear en el Apolo. En el Apolo, cuando tenías ganas de hacer un pis, incluía un dispositivo de estilo preservativo que se unía al traje y tenía una conexión a una manguera. De esta manera, el astronauta, mientras orinaba, abría una válvula que hacía vacío hacia el espacio. El sistema estaba lejos de ser algo curioso o bonito. A la hora de defecar era más complicado. El astronauta tenía que desnudarse y acercarse una bolsa fecal
e intentar dejarlo todo dentro. El resto de compañeros normalmente se alejaba del de que tenía que ir al baño, porque como sabéis, en la Tierra la gravedad aporta una serie de aspectos que en el espacio no está. Esto provocó algunos desastres, por llamarlo de alguna manera. Todo este procedimiento tardaba unos 45 minutos y los accidentes eran bastante frecuentes. Esta es una transcripción del Apolo 10. Tom. Oh, ¿quién lo hizo? John. ¿Quién lo hizo? Jene. ¿Qué? Tom. ¿Quién lo hizo? Jene. ¿De dónde vienen? Tom. Dame una servilleta rápidamente. John. Yo no lo hice. No es de los míos. Jen. No creo que sea una de las mías. Tom. El mío era un poco más pegajoso. Tirarlo a la basura. John. Dios Todopoderoso. Como habéis podido escuchar, era una tarea complicada el defecar en el espacio. En la número 7 tenemos las 3 botellas de coñac embarcadas en el Apolo 8. El Apolo 8 comenzó su viaje de regreso a la Tierra el día de Navidad, después de una emisión en la televisión. La tripulación abrió el armario para buscar su próxima ración de comida. En lugar de su comida habitual del espacio, encontraron 3 bolsas de aluminio envueltas con cintas verdes. En ellas había unas etiquetas: Feliz Navidad. Dentro de cada bolsa había una cena de Navidad que incluía el pavo real, salsa y salsa de arándanos. Encontraron también en el armario 3 botellas de coñac, pero Frank Borman, el comandante de la misión, los miró y les ordenó volver a dejarlas. Borman había investigado el fuego en el Apolo 1 y probablemente era el más consciente que nadie de cómo muchas cosas podrían ir a mal en el interior de la cápsula espacial estando tan lejos de la Tierra. De esta manera, las 3 botellas de coñac volvieron a la Tierra. Jim Lowell vendió en una subasta en el 2008 una botella que había estado en la Luna por $18.000. En la número 6, la NASA perdió un módulo de comando del Apolo y los rusos se dieron cuenta. Durante el verano de los 70, la embarcación Sudwind, que estaba navegando por el océano Ártico, hizo una visita de cortesía al puerto ruso de Murmansk. 3 diplomáticos estadounidenses llegaron a participar en una ceremonia formal. A continuación, los rusos le entregaron una propiedad estadounidense. Un objeto cónico fue izado a la embarcación en el extremo norte de Rusia. Era un módulo de comando del Apolo, con el logotipo de la NASA claramente pintado en el lateral. La número 5. La mayoría de los estadounidenses no le gustó los 1.000 millones de gastos en el Apolo. En un discurso ante el Congreso el 25 de mayo de 1961, el presidente Kennedy anunció: «Creo que esta nación debe comprometerse a alcanzar la meta, antes de que termine esta década, de que un hombre llegue a la Luna». No fue una declaración, sino una solicitud de financiación del Congreso. Kennedy de esta manera consiguió el dinero de muchos estadounidenses que no estaban de acuerdo con la idea. Una encuesta de Gallup, poco después del discurso, mostró que el 58% del público se opuso al plan. En la número 4, Buzz Aldrin tomó la Santa Comunión en la Luna.
En el intervalo preestablecido por la NASA para que comenzaran los preparativos para la primera caminata lunar, Buzz Aldrin hizo un anuncio. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a cada persona que está escuchando, quien quiera y donde quiera que se encuentren, para hacer una pausa por un momento y contemplar los acontecimientos de las últimas horas y dar gracias. Esto fue seguido por 30 segundos de silencio de radio. Durante este tiempo, Buzz Aldrin abrió un pequeño envase de plástico que contenía el pan de la comunión y virtió una pequeña cantidad de vino en un cáliz en miniatura en una taza. Con Neil Armstrong de pie en silencio a su lado, Buzz Aldrin tomó la comunión. El pan de la comunión fue el primer alimento consumido en la Luna. La NASA se negó a dar a reconocer la toma de la comunión de Aldrin, porque ya estaba involucrada en la lucha contra una demanda sobre la religión. La tripulación del Apolo 8 había difundido una lectura del Génesis, ya que estaban girando alrededor de la Luna. Haciendo campaña atea, Madeleine Murray había tomado la ofensiva. Su argumento era que los astronautas eran empleados del gobierno y que estaban trabajando para los Estados Unidos. Se suponía que era una estricta separación entre la religión y el Estado, por lo que la NASA decidió que la comunión de Buzz Aldrin debía permanecer de manera personal. Los buzos que abrieron las cápsulas después del amerizaje tenían que estar listos para un terrible olor. El ambiente hermético, con 3 hombres, durante 12 días, sin ducha, esto no era una fórmula que produjera aire fresco. Por suerte para los astronautas, la mente se adapta al olor. Por lo tanto, incluso al final de la larga misión, en el interior del módulo de comando olía bastante normal para ellos. Pero era una cuestión muy diferente para los buzos de la tripulación de recuperación. A veces se describe como el peor trabajo del programa espacial. Los hombres que abren la escotilla tienen que prepararse para un olor horrible. En la número 2, el Saturn V y su diseñador a la izquierda acusado de crímenes de guerra. Arthur Rudolph pasó años trabajando como ayudante de Wernher von Braun sobre la década de los 60. Fue director del proyecto del programa de Saturno V, que supervisó el diseño y la construcción del enorme cohete. Se retiró el 1 de enero del 69, sabiendo que su creación había llevado a los hombres a la Luna. Durante los años 1970 y 80, su pasado se encontró con él. Al igual que von Braun, Rudolph había pasado la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo del cohete V2 para los nazis. Esto tuvo lugar en un sitio subterráneo y utilizaba mano de obra forzada cerca de un campo de concentración. Se estima que al menos 12.000 personas murieron haciendo el V2. En 1984, Rudolph se vio obligado a abandonar Estados Unidos y renunciar a su ciudadanía estadounidense. Pasó el resto de su vida en Alemania y aunque nunca se enfrentó a ningún juicio, había una nube oscura sobre su reputación. 1. Una dieta alta en potasio en el Apolo 16 causó problemas de flatulencias. Tanto Dave Scott y Jimmy Irving sufrieron irregularidades cardíacas menores durante el Apolo 15. Después de su regreso, el problema se atribuyó a una deficiencia de potasio, por lo que los astronautas en su próxima misión recibieron una gran cantidad de zumo de naranja con potasio añadido. Esto tuvo un efecto secundario por el deje del astronauta Young, que se dejó un micrófono abierto para que lo pudiera escuchar todo el mundo. Bueno, compañeros, esto es todo por hoy.
Espero que os haya gustado la temática de hoy.